el mes de julio con un nuevo capítulo del podcast Café con Cholas. Les presento a Orlando Pérez, él estará con nosotros. Quisiera invitarte a un café, a un exquisito café con cholas. Primera vez que me invitan a un café con cholas. Bueno, está bien. Mira, estas cholas son riquísimas y Voy a probar. Cholas hechas en horno de leña, en guano. Son muy ricas, ya las vas a probar. Y un café exquisito también. No te puedo decir que es de Riobamba, pero el café también es bueno. Bueno. Vamos a darle paso entonces a Orlando para que nos des unas palabras de bienvenida, Orlando. Muchísimas gracias, Pati. Es un honor para mí estar contigo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias por esta invitación. Como digo, es la primera vez que me invitan a un café con cholas. Así que, bueno, las cholas las he probado. Este café todavía no he probado de qué naturaleza es, pero quiero agradecerles y, por supuesto, encantado de conversar sobre lo que haga falta. Vamos a empezar con una biografía de Orlando. Orlando Pérez es quiteño de nacimiento, es licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado estudios de literatura y es diplomado en gerencia de medios. Orlando ha trabajado en diferentes medios de Ecuador y también de México. En este periodo cubrió diferentes eventos políticos y sociales, entre ellos las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 1999. En los primeros años de la década del 2000 fue articulista en el diario Hoy. Orlando también fue coordinador nacional de la Coalición Acceso, una confluencia de varias organizaciones de la sociedad civil que trabajaron por la elaboración y la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ecuador. Y dirigió también el programa radial El Blog de la Radio. Además, les cuento que Orlando fue nombrado secretario de Comunicación de la Asamblea Constituyente del Ecuador y en enero del 2012 asumió la dirección editorial del diario El Telégrafo. Ha sido consultor político en varios países y ha dictado charlas de periodismo en centros de educación internacionales y catedrático de las universidades Central del Ecuador y UDLA de Quito. Orlando ha escrito varios libros, novelas, ensayos, y de eso también vamos a conversar hoy. Y bueno, pues siempre listos para tomarnos un cafecito con cholas. Orlando, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Vamos a empezar la entrevista, este podcast, conversando un poco sobre ti. Cuéntanos un poquito por qué el periodismo. Bueno, no sé, creo que la clave está en que uno es chismoso, le encanta el chisme, le encanta saber noticias, saber contar las cosas. Y también porque tenía un entorno de periodistas, mis tíos, mis primos, algunas primas, primos también han sido periodistas. Entonces había como un ambiente en la familia desde que yo era pequeñito de estar en el mundo de la radio, de la prensa escrita. Así que poco a poco me fui involucrando en eso. Y cuando estudié en el Colegio Mejía, también fundé un club de periodismo. Hicimos una revista que se llamaba La Chispa del Mejía en el Colegio Mejía y entonces ya prácticamente estaba como allanado el camino. Y luego, obviamente, cuando ya estudié 2 años de la Universidad Central y después fui a estudiar en la Universidad de La Habana, creo que ya afinqué la pasión por el oficio y creo que eso es lo que me hace sentir vivo, lo que me hace sentir alegre, contento, porque creo que además ahí confluyen otras cosas, ¿no? La literatura, las lecturas, un entorno familiar, de hermandad con muchos amigos para las lecturas. Entonces creo que fue confluyendo esos dos elementos, la literatura, el periodismo y la vida política también del Ecuador. Sí, estaba leyendo un poco sobre tu biografía, ¿no? Y hay algo que me impacta, es también tienes varios libros, ¿no? Varios libros que has escrito. Hay 2 libros que los anoté. Es Wikileaks en la mitad del mundo en el 2014 y la novela La ceniza del adiós publicado en el 2013. No me adelantes, yo voy a comprar esos libros, los voy a leer. Pero cuéntanos un poco también sobre este tema de la literatura. ¿Cómo ha marcado esta cuestión de los libros, de escribir y cómo ha marcado en tu vida? Mira, hay una cosa que para mí es muy importante, es que cuando yo era muy pequeño en nuestra casa no teníamos todas las facilidades ni comodidades, más bien éramos pobres, y yo veía libros por alguna parte y me los llevaba para leer.
En la escuela yo no me olvido jamás que el primer libro que leí con pasión, así con una cosa fervorosa, fue Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y a mí me marcó ese libro como diciendo, yo quiero escribir un libro así alguna vez. Porque en esa época, niño, tendría 7, 8 años cuando recién empezaba a leer, no entendía mucho de qué hablaba, pero me gustaba. Además, en mi barrio, en San Juan, en Quito, veía burritos por algunas zonas del barrio y siempre relacionaba Platero con los burritos del barrio. Así que siempre me quedó enganchada esa idea. Después leí un libro que también me marcó muchísimo, que es La cabaña del tío Tom. Es un libro sobre la esclavitud en Estados Unidos. Es corto, pequeño, ya poca gente habla de este libro, pero es fundamental para entender el tema de la esclavitud en Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, entre el romanticismo que había con Platero y yo y La cabaña del tío Tom, que es en cambio el tema social, creo que había alguna conexión que me puso también a pensar que lo romántico estaba bien, pero lo social había que abordarlo. Y por supuesto coincide también en una época en la que van surgiendo los libros, los autores del llamado boom latinoamericano, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, entre los que más se destacaban en aquel momento, y comienzan a llegar esos libros al Ecuador. Y me acuerdo que mi papá compra la primera edición de 100 años de soledad, y eso fue 68, 69, yo tenía 6 años por ahí, y obviamente era un libro gordísimo así, y yo leía de a poquito, pero no entendía mucho. Y más adelante ya me encantó el libro, y dije, efectivamente este es un libro maravilloso. Y en el Ecuador, de obras del Ecuador, a mí siempre me encantó la literatura ecuatoriana. Yo creo que ese es un tema que está ausente en el debate público. Los autores de los 30, de los 40, autores ecuatorianos fueron muy, muy importantes. Y yo me lo leí, entonces por ahí era como que me enganchaba. Y no quiero dejar de mencionar que además en esa época, cuando yo empiezo a leer, que tendría ya con fuerza, con fervor, tendría 10 años, 11 años, comienzan a aparecer en el Ecuador las famosas colecciones Ariel juvenil. Sí, sí, sí. Entonces, para mí se me hizo mucho más fácil acceder a los libros que eran más baratos en aquella época, y yo a mi papá le decía que compre, que venía. Entonces compró y leí todo de Julio Verne, la versión juvenil de Don Quijote de la Mancha. Es decir, y a mí Don Quijote y Julio Verne me volvieron la cabeza loca leyendo todo eso. Entonces dije, no, pues me encanta. Y atado a lo que te decía del periodismo, la lectura fue muy importante. Por suerte en aquella época no teníamos televisión, no veíamos televisión porque no teníamos televisión en la casa, así que todo el tiempo libre de las vacaciones, por ejemplo, de la escuela, en la sierra de julio, agosto, septiembre máximo, me las pasaba leyendo y jugando fútbol. También. No, sí, qué maravilla. Yo, bueno, te comento que cuando estaba ya en la universidad, entrando a la universidad, un poco me vino ese bichito, ¿no? De leer, y bueno, leíamos con un grupo de jóvenes y empezamos leyendo Las Venas Abiertas de América Latina. Pues. Pero Las Venas Abiertas de América Latina en esa época era como un poco abstracto, no lo entendían, porque tiene todo un potencial económico, ¿no? Que histórico tú tienes histórico también, ¿no? Y también un poco difícil algunas partes de entenderla, ¿no? Y luego pasar a leer, por ejemplo, este libro de Las Cruces sobre el agua. De Joaquín Gallegos Lara, sí, que es una cosa maravillosa. Es como trasladarte a la costa, a vivir la situación de pobreza de la gente. Y que además de Chimborazo, mucha gente emigraba en aquella época a Guayas. Claro, eso sí, así. Ajá. Entonces tú te das cuenta, bueno, claro, la diferencia entre los dos libros, pero también ir entendiendo también la riqueza que tenemos nosotros en cuanto se refiere a literatura. Y que nuestra literatura es muy, muy importante. Y fíjate que hay 2 o 3 libros que yo siempre recomiendo porque fueron muy importantes en la literatura ecuatoriana, pero sobre todo latinoamericana. Y hay uno que me gusta muchísimo, que es En la ciudad he perdido una novela, de Humberto Salvador, que se adelanta 30 años al boom latinoamericano. Entonces a mí me impactaba muchísimo, y sobre todo te digo ahora, ya mirándola en retrospectiva, cuando yo fui a La Habana a estudiar comunicación, periodismo, siempre me iba más del lado de la literatura, porque en Cuba obviamente había muy buenos escritores, grandes escritores, y hubo un profesor, Salvador Redonet Cook, que en una clase me dijo, oye, ecuatoriano,
¿Tú sabes de literatura ecuatoriana? Entonces, sí, ¿cómo no voy a saber de literatura ecuatoriana? Es que me dice, tú no sabes de literatura ecuatoriana. ¿Cómo que no vas a ver? Sí, me dice, ¿has leído En la ciudad he perdido una novela? Yo no había leído. Me dice, ese libro es uno de los más importantes de América Latina. Y me hizo leer en esa época, y acá en el Ecuador no se conocía tanto. Yeah. Y es una novela maravillosa que ya por suerte, creo que es Libreza la que le ha dado fuerza a ese libro, la ha difundido ampliamente. Y es un libro precursor de la literatura latinoamericana, porque es un libro que además habla de cine, habla de poesía, hace crónica periodística, hace ensayo político y cuenta la historia de amor de un personaje que busca a Victoria para hacerle conocer la ciudad, etcétera, etcétera. Es decir, es un libro súper interesante que en esa época no lo valoraron, no lo tomaron muy en cuenta, pasaron los años y después se dan cuenta que ahí estaba el germen del boom latinoamericano. Así que si lo leyeron los del boom, por ahí fue que empezó. Ya voy a buscar ese libro. Sí, también. tienes que leerlo, es lindísimo, lindísimo ese libro, sí. Mira, Orlando, y bueno, pues siguiendo este hilo, el tema de la comunicación es algo que es un tema que sí nos preocupa a nivel del país, ¿no? Cómo se manipula el tema comunicacional. De hecho, sabemos que a través de los grandes medios de comunicación son quienes te inyectan ya cualquier información, sea verdad o no sea verdad. Son quienes juzgan ya desde ahí, ¿no? Y eso en Ecuador se trató de controlar y justamente fue la ley en cuanto se refiere a comunicación la que permitió dar cierta y restringir ciertas cosas. Pero realmente tú sabes lo que ha pasado con la ley y lamentablemente no es que hemos podido encontrar algo que, digamos, controle, ¿no? No se ha podido. O que al menos lo regule, ¿no? O que por lo menos lo regule, ¿no? Y por otro lado, claro, o sea, por ejemplo, una noticia que a nosotros nos impactó durísimo fue, por ejemplo, el tema de la Embajada de México y el tema de que pues secuestraron a un Jorge Glass, ¿no? Claro, y cómo lo manipularon, cómo manipularon todo este tema comunicacional. ¿Qué opinas de eso? Mira, Pati, ahí entramos en un tema que para mí es duro, difícil, pero al mismo tiempo fascinante para el análisis, no hay que dejar de mencionarlo así. Pero yo diría que, verás, la situación política del Ecuador en general y las consecuencias en la parte económica desde el 2017 para acá tienen en gran medida una explicación profunda en el comportamiento de la comunicación y del periodismo ecuatoriano. Te digo esto porque desde los años, no, ni siquiera con Correa, fíjate, no estoy hablando ni siquiera con Correa, sino cuando se produce la crisis bancaria, la crisis migratoria, la dolarización, los medios de comunicación comienzan a ser los actores políticos por excelencia en este país. Y te lo digo porque efectivamente en esa época las disputas entre los grupos bancarios del Pichincha con el banco, en este momento el Filambanco, va surgiendo esta disputa también con otros bancos, está expresándose en la comunicación cuando ellos, los grandes poderosos de este país, comienzan a comprar medios de comunicación y a través de los medios de comunicación a generar lo que se llama normalmente la agenda setting, es decir, a poner a conversar a la gente sobre esos temas. Entonces, cuando le dicen a Correa que es el responsable de toda esa vaina, no es cierto. Eso ya empezó en el año 2000, en el 99, en el 98, cuando llega al poder incluso Yamil Maguad, apoyado por grupos económicos que se expresaban a través de los medios de comunicación, se nota, se percibe ya en el Ecuador de que son los comunicadores, que son los medios, son los canales, son las emisoras, son los periódicos los que están definiendo la política. Por tanto, cuando viene todo lo demás después, ya es producto de una disputa que ha habido siempre. Y yo sí quiero recordarles a mucha gente que incluso en aquella época, en los años 2000, cuando empezaba todo esto que te estoy contando, habíamos periodistas que estábamos en esa tensión, en esa disputa. Y ahí sí no quiero dejar de mencionar a periodistas como Roberto Aguilar, como César Ricaurte y otros, que formábamos grupos de pensamiento sobre el rol que estaban jugando los medios en la democracia ecuatoriana y del pernicioso papel que jugaban en la democracia ecuatoriana. Lastimosamente estos personajes se vendieron, fueron cooptados por la USAID, por los grupos económicos, por los grupos de poder y siguen ahora haciendo todo lo contrario de lo que nos planteamos en los años 2000, finales de la primera década también del 2000. Y yo creo que ahí está expresada la política. Ahí es donde está funcionando la política. Y no es ajeno todo lo que vivimos en el Ecuador desde el 2017 para acá, sin que se explique lo que pasa en los medios. En otras palabras,
Lo que ha ocurrido en el Ecuador, en gran medida fue trabajado desde los medios de comunicación. No te olvides el rol que jugó el Universo, el rol que jugaron los medios en la elaboración, promoción y elaboración de la ley de comunicación, para que un personaje definitivamente fatal para la democracia ecuatoriana como Guillermo Lasso llegara al poder en el 2021. Así que yo creo que en esa lógica hemos entrado. Ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta claramente lo que ha pasado con la estigmatización, las famosas noticias crímenes, las supuestas investigaciones periodísticas para inculpar a personajes del progresismo y nada más. Así que yo sí digo, para cerrar, nada de la situación política del Ecuador se explica si no entendemos el rol político que han jugado los medios y los periodistas. Y continuamos con el tema de Jorge. Orlando, yo realmente preocupada porque hoy escuchamos una noticia sobre un tema de habeas corpus para Jorge. Sí nos preocupó cómo se da la noticia, ¿no? Quisiéramos saber un poco más sobre este tema. Tú estás muy ligado con el tema de Jorge Glass y también has planteado algunos puntos con respecto a eso. Y claro, relacionarle justamente con esto, con la cuestión de la comunicación. Mira, yo creo que si alguien tiene que estudiar el caso Glass desde el punto de vista comunicacional, podría tener un montón de aristas para abordar el modo en que fue, uno, estigmatizado, dos, asesinada su reputación. Yo he seguido el caso, me he leído más de 2000 páginas cuando se le imputó ciertos delitos y nunca encontraba en alguna parte alguna cosa que pudiera condenarle a Jorge. Y digo esto por responsabilidad periodística, ni siquiera porque le conozco a Jorge, por la amistad que nos une de muchos años, ni nada por el estilo, sino porque por responsabilidad periodística yo siempre he demandado que quienes dicen todo lo que han dicho sobre Jorge Glass nunca leyeron el proceso. Nunca. Tan es así que uno de los contradictores principales decía que Glass está condenado por la fuerza de las circunstancias. Y creo que a lo mejor ese periodista tuvo la ocasión de leer y sabe perfectamente que no había ninguna responsabilidad penal o de orden penal contra Jorge Glass. Y además todo lo que se ha visto después. Es decir, todo lo que se ha ido desmontando de este caso de Odebrecht, del caso Sobornos y demás, no encuentran responsabilidad directa con Jorge Glass. Y si hubiese alguna responsabilidad indirecta, no es la que le están imputando, porque él era el vicepresidente de la República, no era el administrador directo de los procesos ni de los contratos. Por lo tanto, a mí me parece que ahí hay una estigmatización enorme, una violentación con un objetivo fundamental, que era eliminar la posibilidad de que él se convierta en el sucesor de Rafael Correa. Ese era el objetivo fundamental y para eso trabajaron todos los medios. Entonces, La Posta, Los Pelagatos, El Universo, El Comercio en su momento, etcétera, Teleamazonas, de Coavisa, trabajaron muy coordinadamente en eso. Es decir, no había forma de que ellos no tuvieran una coordinación para este propósito. Y ahora, con respecto a lo que está pasando, desde el 5 de abril, donde secuestran a Jorge Glass, que está asilado político, que tiene un amparo internacional, que lo garantizan los convenios internacionales, obviamente han querido desmontar la idea de que él tenía esa condición, sino que se merecía estar preso donde está ahora. Tomando en cuenta que además él ya estaba en libertad, que él ya tenía algunas medidas cautelares que le facilitaban cumplir la condena con medidas cautelares. Entonces ahora se produce este habeas corpus con el propósito de salvaguardar la vida de Jorge Glass. Y insisten todavía más con una campaña muy procaz, muy morbosa, muy incluso violenta contra una persona que tiene todos los derechos, porque en este país no se ha instaurado la pena de muerte, pues. Si en este país estaría instaurada la pena de muerte, Jorge estaría muerto este rato. Pero no está instaurada la pena de muerte, él tiene derechos como cualquier otro ciudadano, tiene garantías constitucionales en condición de sentenciado ya, aunque sea injusta la sentencia, y al mismo tiempo porque hay organismos internacionales que han conocido directamente. Así que a mí me parece que lo más humano que se puede hacer en este momento para salvaguardar la integridad física, psicológica y familiar de Jorge es que si quieren que cumpla una pena, lo que le falta de la pena, injusta como digo, la haga en su casa, con custodia policial, con todas las medidas de seguridad, porque él ha dicho reiteradas veces que él no se va a fugar ni se va a ir de este país. Por eso pidió asilo político. Pero también entender que no les da la gana simplemente de revisar el caso de Jorge Glass y la fiscal no le da la gana, ¿no? Porque de hecho
Está lo de Odebrecht, que se les cayó. Así es. Está el tema del señor Topic también, que se les cayó y que le inculpaban al tío de Jorge Glass, ¿no? Ajá. Se les cayó también. Y simplemente no quieren revisar algo que ya es notorio y es claro, que no tiene sustento y que pues lamentablemente lo está destrozando pues a un ser humano que se preocupó por el país. Y además, por otro lado, si a él le persiguen, si a él le siguen, le han condenado y todo lo demás, ¿por qué no hacen lo mismo con los otros imputados en otros casos? Por ejemplo, el señor Lenín Moreno está inculpado, está investigado, tienen evidencias, pruebas fehacientes de cómo se manejó los dineros en el caso de INA Papers, y en ese caso no sabemos nada. Y de eso ya han pasado casi 4 años. Y no pasa absolutamente nada. Entonces ahí, evidentemente, lo que te digo, los medios no hacen absolutamente nada. Es decir, el objetivo fundamental es aniquilar a Jorge Glass como una figura de la Revolución Ciudadana que impida que él pueda ser el sucesor de Rafael Correa en su momento. Pero en la práctica ya está acabando con su vida. Y eso van a tener que responder los medios de comunicación en su momento. No sé históricamente cómo lo va a hacer, pero como decía al principio de la respuesta, este es un caso de estudio que ojalá algún centro académico, universitario, pueda abordarlo con las herramientas científicas, académicas, epistemológicas, como lo quieran llamar, para entender que esto fue un atroz crimen contra Jorge Glass. Y básicamente la alcahuetería que tuvo los medios de comunicación. Claro, realmente ahí también nos preocupamos por el tema de Sebastián Corral, por ejemplo, ¿no? En la época del señor Lasso, cuando fue secretario de Administración Pública y estuvo pues incluso impedido de ser secretario porque tenía contratos con el Estado. Y luego también estuvo contratando también con el Estado ya en su periodo, ¿no? Entonces, sí es grave ver cómo estos medios de comunicación han buscado meter sus tentáculos en el gobierno y pues hacer lo que les da la gana. Y fíjate que hay un detalle que es muy importante. Sebastián Corral llega a ser secretario de Administración del gobierno del señor Guillermo Lasso, no precisamente porque tenga los atributos para administrar el Estado, para que administre el sector público, porque tenga una formación académica o profesional que le garantice ejercer el cargo con responsabilidad, sino porque habían negocios. Y lo que tú has probado en las investigaciones que has hecho en el proceso que se inició para el juicio político contra Sebastián Corral, se demostraba que él ni siquiera estaba preparado para eso, sino que garantizaba con eso la sustentabilidad de sus negocios privados particulares. De hecho, hay un crecimiento de su patrimonio, hay una reducción de sus pasivos, y eso lo hace desde el poder. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, que están probadas, no es que estamos inventándonos, ni tampoco ha salido un influjo psíquico por ahí. Estas cosas que están probadas no tienen la misma celeridad en el sistema judicial y tampoco la Fiscalía hace nada para que eso se desarrolle, porque es un delito cometido por parte del señor Sebastián Corral. Entonces, me parece que, insisto, con lo de Jorge Glass, se sigue cometiendo una barbaridad enorme, inhumana, por supuesto. Y además, yo no quiero dejar de mencionar, es casi parecido a lo que vivió Julian Assange por culpa del gobierno del señor Lenín Moreno. Es decir, Julian Assange está asilado, Jorge Glass asilado. En el caso de Julian Assange le dejan que se meta a la policía británica, tuvieron un poquito más de decencia para pedir permiso para entrar. En el caso de Jorge Glass no pidieron permisos, entraron con todo. Ahora Julian Assange, 5 años después, está libre, es inocente, se inculpa para poder garantizar su vida, su libertad, etc. Y yo estoy seguro que en 5 años más, quizás, ojalá sea menos, lo mismo pasará con Jorge Glass, porque a la larga la justicia va a demostrar que se cometieron no solamente excesos, sino delitos en contra de Jorge Glass. Es terrible lo que vemos, lo que está pasando en el país entero. Pero ¿cómo hacemos para controlar un poco esto? Porque al final medios de comunicación en el país hay, pero están vinculados prácticamente al poder, ¿no? Y lamentablemente esos medios que están informando, que nos están diciendo la verdad, que están hablando de transparencia, de que están haciendo un trabajo adecuado, tenemos muy pocos. ¿Cómo piensas tú que podríamos, en estas circunstancias que vivimos, como contrarrestar un poco este tema o este abuso de la comunicación? Yo iría para ahí por algunas partes. La primera, yo creo que hay que reactualizar y revitalizar la ley de comunicación, no como una herramienta de persecución, sino de regulación, de exigir responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Ya en estos momentos, justo en la mañana leía un artículo en España, están viviendo lo que vivimos nosotros
con respecto a los excesos de la prensa y están proponiendo una ley de comunicación en España ahora. Nosotros ya vivimos esas circunstancias. Por lo tanto, creo que es en primer lugar eso. Segundo, a mí sí me parece que hay que fortalecer la comunicación pública, la comunicación comunitaria. Para mí es muy importante que eso se desarrolle porque efectivamente ahí podemos hacer un contrapeso. Digamos que no vamos a ganar esta batalla totalmente, pero al menos tendremos un contrapeso. Y creo que pasa también por una responsabilidad de los periodistas, de los estudiantes de comunicación, en la formación de los periodistas, que a mí me parece que es lamentable. Yo sí puedo decir con absoluta frontalidad que incluso en la Universidad Central he visto a profesores que hablan mal del oficio, es decir, forman periodistas para que no salgan a los medios de comunicación, sino para que sean cualquier cosa. Y un tercer elemento que sí me parece clave en estos momentos, aparte de tener la ley de comunicación, fortalecer los medios públicos, yo sí creo que la comunicación se ha diversificado tanto, espacios como este, Café con Cholas, medios públicos, podcasts, canales digitales, medios digitales, tienen que tener un espacio también de garantía de desarrollo que les permita, por ejemplo, crecer. Es decir, que haya el financiamiento, que haya el apoyo estatal, el apoyo de los gobiernos parroquiales, de municipales, de las prefecturas, de los estamentos estatales para que se puedan desarrollar los medios de comunicación. Porque una comunicación amplia, diversa, plural, masiva, sí ayuda a que se contrapongan a estos monopolios, porque en la práctica son monopolios. Teleamazonas, Ecoavisa controlan prácticamente el 80% de la producción televisiva de la señal abierta. El Comercio, el Universo, el Expreso, en su momento todos ellos configuraban prácticamente el sustento editorial de los periodistas de las radios de todo el país. Entonces me parece que eso se tiene que hacer. Tuvimos un momento quizás romántico, épico de los medios de comunicación públicos, con el telégrafo, con la radio pública, con la televisión pública, con la agencia Andes, que de alguna manera contrapuso y contrapesó lo que estaba pasando en los medios. Y la gente tenía, si querían además verlo así, que no soy muy partidario de aquello, tenían la versión de un lado, como darle del otro. Y ahí hay que sustentar otros procesos comunicacionales también, porque parecería que todo ahora se resuelve con farándula. Fíjate que estamos hablando en estos momentos en que se juega la Copa América, y la mayor atracción es que una periodista se viste de bikini, va a una piscina y desde la piscina en bikini habla de la Copa América. Entonces no dice, para ganar adeptos hay que ponerse en bikini, hay que desnudarse, hay que hacer ese periodismo o hay que ser un poquito más responsables para que el público reciba información contextualizada, bien contrastada, verificada, etcétera, para poder trabajar. Entonces me parece que hay un reto desafiante que no es fácil, te lo digo con sobradas razones, Pati, no es fácil. Porque el poderío económico de los grupos que controlan a los medios de comunicación o los medios de comunicación que responden a esos grupos políticos, obviamente tienen mucha plata. Y con mucha plata aquí se compran periodistas, se hacen fake news, se hace de todo. Y también, bueno, recordar también la época del mashing. Yo recuerdo que ahí la comunicación se volvió tan digerible, ¿no? Porque con las sabatinas que hacía el mashing, nos explicaba, como saben decir, con manzanas, el tema económico y todo eso. Con peras y manzanas. ¿No? Sí. Entonces era más fácil. Y claro, también la misma metodología la usaba pues AMLO también, ¿no? A través de sus programas también. Yo no sé si lo que voy a decir es equivocado, pero el tema de incursionar estos medios serios hacia redes como por ejemplo el TikTok, con un mensaje más suave, más para jóvenes, y como para poder llegar con un mensaje serio, pero más suave, para poder informar, para poder... que no se vuelva el tema de la comunicación como una cuestión de que tienes que prepararte para entender, sino que tú puedas llevar un mensaje más comestible, ¿no? No se han planteado buscar este tipo de alternativas, por ejemplo. Mira, todas estas redes sociales, todos esos mecanismos de comunicación son válidos, pero nunca dejará de ser importante que existan medios de comunicación con procesos comunicativos muy importantes. Es decir, yo sí creo que puede existir el TikTok, pero sí necesitamos medios de comunicación. Sí, yo creo que en buena medida lo hemos demostrado.
Lo que hicimos en el Telégrafo, en la radio pública, en la televisión pública, lo que hago ahora en la radio Pichincha, lo que hace Telesur a nivel internacional, lo que han hecho otros canales, me parece que dan cuenta de que ese modo de hacer periodismo, ese modo de hacer de comunicación no va a pasar de moda. Y es el sustento, te digo porque incluso lo que tú mencionas, hay cuentas de TikTok que toman de los medios de comunicación esa información para producir, bien sea para criticar, bien sea para apoyar, bien sea para reproducir o para replantearse otra forma de comunicación, pero toman de esos medios. Porque el proceso de comunicación es bien complejo. O sea, no es fácil hacer comunicación y no es tampoco que sea todo comunicación, agarrar una cámara, un micrófono y hablar. Tampoco es así. Hay que prepararse, hay unos mecanismos, hay unas lógicas comunicacionales que hay que desarrollar. Y eso lo pueden hacer medios que además tienen que ser constituidos como empresas también, es decir, con una jerarquía, con unas responsabilidades particulares, que tengamos una cámara aquí, un micrófono acá, pasa porque alguien debe saber de la tecnología, pero en los contenidos tiene que haber también una buena formación. Un periodismo de investigación, por ejemplo, que es lo que menos se ha hecho últimamente, antes se decían periodistas de investigación, personajes como el señor Villavicencio, que no eran precisamente periodismos de investigación, eran de filtración, eran de una agenda enviada desde otro país, desde los grupos económicos. Un periodismo de investigación cuesta, lleva tiempo y necesita especialistas y necesita gente que se prepare para eso. Por lo tanto, podrán haber, yo digo, a lo mejor en esto ya parecemos viejos, podrán haber miles, millones de TikToks, pero una muy buena investigación, un buen proceso informativo en un medio de comunicación arrasa con cualquiera de esas cuentas. Así es. Mira, el tema de escuelas radiofónicas populares en Chimborazo por ejemplo, fue una cuestión que impactó durísimo. Y ayudó muchísimo al desarrollo de los pueblos, de los grupos organizados de Chimborazo. La alfabetización que se hacía a través y la conexión que tenía a nivel de Latinoamérica con varios países para dar información que era real y era verificada, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que también esas alternativas se han ido perdiendo. Ahora escuelas radiofónicas populares no tiene la fuerza que tenía en un momento, ¿no? Claro. Pero porque no se le ha dado la importancia, porque no se ha apoyado. Porque tampoco no se le apoyó, exacto, no se desarrollaron más. Por ejemplo, hay una violación a la ley que está vigente, de que la publicidad de los ministerios, de los organismos del Estado, sea distribuida equitativamente a medios públicos, comunitarios y privados. No se cumple con eso. No, para nada. O sea, la Asamblea, en este caso te lo planteo, la Asamblea debería vigilar porque ese cumplimiento de la ley se haga efectivo, porque si no lo cumplen, están violando la ley. Y funcionario que no cumple la ley puede ser destituido, lo dice la ley de comunicación. Y es la ley que no reformó el señor Lazo, que no reformó el señor Lenín Moreno, y está vigente. Pero, por ejemplo, te digo en particular, a la radio Pichincha, la publicidad del gobierno, cero. Mientras que para medios privados, la publicidad del gobierno, de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa, va directamente, ya así como que es normal, solamente para determinados medios, a dedo. Entonces, me parece que eso no puede ser. Y en algunos casos también han pecado algunas prefecturas y municipios han pecado de lo mismo. Te hemos visto en los grandes medios de comunicación, te hemos visto también entrevistándole al Mashi Rafael y algunos personajes importantes a nivel internacional. ¿Qué hay para futuro, Orlando? No sé. No, ya después de tantos ataques que he recibido, de la arremetida que tuvieron conmigo desde el 2017, que fui blanco de una serie de ataques, de hostigamiento, de emboscadas, de procesos iniciados en la justicia, sin ninguna prueba, además, sin ningún sustento. Yo tenía ganas de retirarme del periodismo, te lo confieso. Tenía esa sensación de que ya esto era demasiado, soportar todo esto. Lo habíamos conversado con Rafael Correa varias veces, que esto ya no daba para más, que esto ya es imposible soportar. Pero al mismo tiempo tengo un espíritu de no cansarme, el espíritu de rebeldía permanente. Me encanta hacer periodismo, te lo digo con franqueza, sí, es una de mis pasiones. Yo entro en la redacción, entro en las redacciones, veo los procesos que empiezan a gestarse y quiero meter mano, quiero estar ahí. Me encanta estar al tanto de las noticias, me encanta estar pendiente de lo que está pasando y quiero que la gente esté bien informada, que es además una de los postulados que uno le enseñaron en su momento. Uno tiene que informar con la verdad y esa es la verdad que se tiene que transmitir. Y entonces ha sido una pelea constante, inacabada por supuesto, pero quizás una de las cosas que a mí me llama la atención es que después de haber probado, sentido
que desde con un gobierno democrático, transformador, popular, se pueda dar a la gente más y mejores formas de comunicación. Yo lo que aspiraría es que la revolución ciudadana o un gobierno democrático vuelva al poder para gestar esos procesos, reencumbrar esa experiencia maravillosa de la comunicación, y ahí me pueden tener para lo que haga falta, incluso hasta para cargar las cámaras. Yo siempre te he visto a través de los medios, ¿no? En tus entrevistas, y siempre he tenido un concepto tuyo, pues, de una persona muy seria, ¿no? Pero ya conociéndole a Orlando, ay, es un pan de Dios, ¿no? Y me contabas tú también que estabas incursionando un poquito en el deporte, o ya venías con la cuestión de... Sí, hacía deporte, no así con mucha fuerza, con mucho empeño, pero ya... desde la pandemia prácticamente que sufrí el COVID, el médico me dijo tienes que recuperar la capacidad pulmonar, te va a ir muy mal, entonces con los chicos de la radio, otros amigos más, comenzamos a hacer bicicleta, me metí en eso y ya me engolosiné. Así que hemos hecho, no sé, ya como unas 15, 20 carreras en bicicleta. Me encanta, me apasiona, a veces lastimosamente uno se cae. Corriste también las 15K, me parece. Y después, porque tuve un problema jugando vóley, no podía manejar la bicicleta con esta mano, entonces dije, voy a tener que correr porque no voy a quedar quieto. Así que me he estado preparando, corrí la 15K el 2 de junio, creo que fue la carrera. Me fue bien, yo no pensé que iba a terminar. Terminé bien, con un buen tiempo, y ahora este próximo fin de semana corremos la ruta de las iglesias, la 10K, y todas las que vengan adelante, así que estoy listo para eso, así que estoy encantado de correr. Pero eso además prueba algo que a mí siempre me daba las vueltas, ¿no? Nada es imposible, todo se puede lograr. Cuando a mí me decían en alguna época, yo decía en alguna época, mi mayor sueño será ser director de un diario. Y la gente me decía, no, eso es imposible, eso no se puede, que no sé qué. Porque claro, yo no era hijo de un magnate, no era hijo del dueño del medio, ni nada por el estilo, pero yo decía, algún día quiero ser director de un diario. Y llegué a ser director del diario El Telégrafo. Así que ahora también yo pensé que no iba a terminar los 15K y te terminé. Qué bien, no, ha sido un gusto tenerte. Gracias, Orlando, Pati. En Café con Cholas. Mira, no te has comido las cholas. Ay, me voy, ahorita, es que ha estado muy rica la conversación, más bien. Te agradecemos mucho por Gracias. estar aquí, ha sido un gusto, y pues invitarles a ustedes a seguir con Café con Cholas, que es un programa excelente porque conocemos a grandes personajes como Orlando Pérez. Gracias. Tu mensaje de despedida, Orlando. Gracias por la compañía que tienen ustedes ahora con Patricia en este podcast, que a mí me parece súper interesante. Y por supuesto, decirles que la comunicación es un factor muy importante, así que decidan, exprésense lo que mejor puedan, pero siempre desde la comunicación responsable, con la información más válida y oportuna para tener mejores condiciones para una sociedad y también para mejorar la democracia. Así que adelante. Gracias, Pati. Gracias también.